Muchísimas gracias al congresista Ramos Apana, ha sido la última intervención y la de la presidencia va a ser muy breve, tanto para la doctora Alvites como para la doctora Violeta Bermúdez. No voy a hacer ningún comentario, simplemente voy a hacer una pregunta, que no es necesariamente que esté a favor de esto o en contra, simplemente estoy haciendo una reflexión, digamos, con la voz en alto, ¿no? ¿No creen ustedes, no hablo de la paridad, sino de solo de la alternancia, que la alternancia iría en contra, lo dijo el doctor Amprimo en su primera intervención, que la alternancia de género en las listas parlamentarias o de la plancha presidencial irían en contra de la meritocracia presidencial, irían en contra de la meritocracia dentro de los partidos políticos? Esa es mi única pregunta, nada más. Muy bien, habiendo acabado con la batería de preguntas de los congresistas de la República, que en su mayoría han querido hacer uso de la palabra tanto en comentarios como en preguntas, por el orden de exposición, entiendo que han tomado nota del resumen de las preguntas y las respuestas que ustedes van a absorber. Tengo el agrado de darle el pase a la doctora Violeta Bermúdez Valdivia para que pueda contestar las preguntas de los señores parlamentarios que han tenido ciertas dudas o ciertas afirmaciones y puedan opinar sobre las preguntas, digamos, de los colegas. Así que con todo afecto, con todo aprecio, tiene el uso de la palabra la doctora Violeta Bermúdez. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a las 10 intervenciones que no solamente nos han planteado preguntas, sino también varios temas muy interesantes. Voy a tratar, por razones de tiempo, de dar respuesta a todas las interrogantes de manera quizá en algunos casos algo telegráfica, porque voy a tratar también de ir agrupando aquellas que merecen una mayor reflexión. Primero, la congresista Monte nos sugería y planteaba una opinión muy importante respecto de la importancia del financiamiento público para la capacitación de las mujeres. Yo definitivamente estoy convencida que a los partidos políticos deben invertir en capacitación, formación para mujeres y para hombres, para los dos. Ser un partido promotor de la participación política de las mujeres para mí implica también darles oportunidades formativas. Quizá cada organización política debería mirar cuando tienen estos cursos, entiendo, nacionales o internacionales, cuántas militantes mujeres y cuántas militantes hombres se capacitan. Pero en aras de mejorar la democracia para todo el país, creo que el financiamiento público para formación debe ir orientado tanto para mujeres como hombres sin ningún tipo de discriminación. Porque si solo lo orientamos a las mujeres, ¿cuál es el mensaje, vamos a decir, que iría detrás? Es que las mujeres no estamos preparadas para asumir política y precisamente hoy día, en el siglo XXI, después de más de 100 años de que se ha aprobado la formación universitaria femenina, hay muchas mujeres que sí están preparadas y las medidas que tenemos están orientadas precisamente a fortalecer aquellos mecanismos que son necesarios aún para que la igualdad se concrete. Segundo, el congresista Jorge Luis Pérez nos decía, y apreciamos mucho su experiencia familiar, donde hay una alta valoración del empoderamiento de las mujeres, cosa que también nos ha contado la congresista Marta Chávez, cuya trayectoria conozco perfectamente y la verdad, efectivamente, han logrado muchas posiciones y lugares por sus propios méritos, pero también por las oportunidades que la vida muchas veces nos da a algunas mujeres y no a todas las mujeres del país, como ella bien lo ha reconocido, porque subsisten situaciones de discriminación y exclusión contra muchas mujeres en nuestro país. No obstante ello, que es una expresión de lo que se puede denominar y lo que hoy se conoce como discriminación estructural, esto no significa que los estados se tienen que resignar y decir, bueno, mala suerte, todavía existe discriminación contra muchas mujeres y la que pueda que salga adelante. El rol del Estado es un rol promotor de la igualdad. Tiene un compromiso con toda la ciudadanía, especialmente con aquella ciudadanía
con aquellas personas que históricamente han estado excluidas de las oportunidades del desarrollo. Y aquí conecto con varias intervenciones, especialmente las últimas, que señalaban cuál es el rol del derecho. Y yo diría un poquito más, cuál es el rol del legislador, de la legisladora en la promoción de la igualdad. No nos olvidemos que recién en 1979 tenemos a una constitución que reconoce por primera vez en la historia republicana el derecho a la igualdad de la mujer. Entonces el derecho sí ha jugado un rol en la discriminación. Teníamos leyes que decían que en el hogar el hombre era el jefe del hogar, que la mujer estaba asignada a las tareas domésticas, que la mujer debía obediencia y consejo al marido. Hoy día, felizmente, estas leyes son parte de la historia, pero como bien han señalado diversos congresistas, no significa necesariamente que la ley ha transformado la realidad para todas las personas. Hay muchas familias, como seguramente de todas las personas que han intervenido hoy, o como la mía, o como otras, que tratamos de hacer de la práctica de igualdad, del respeto de los derechos humanos, una pauta de vida. Pero esto todavía efectivamente no ha calado en toda la población. Pero porque no ha calado aún en toda la población, vamos a resignarnos a seguir postergando el adoptar medidas para acelerar estos procesos. Yo pienso que la ley también tiene un papel transformador de las relaciones. Cuando las personas contraemos matrimonio hoy, nos dicen que el hombre, el marido y la mujer tenemos los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Esto es un mensaje potente para las personas que decidimos optar por una relación matrimonial. Entonces, a lo que voy es que el derecho puede jugar también un papel educativo en el cambio de las relaciones humanas, más allá de los cambios que evidentemente van a generar la educación, el cambio en las pautas culturales, etcétera, etcétera. Desde esa perspectiva sí me parece clave el rol de los legisladores y las legisladoras. Igualmente, se ha mencionado que la ley no puede construir sobre lo que no existe. Evidentemente, esto es claro, pero sí tiene un papel de importancia. Y creo que en este momento, el que ustedes estén revisando este tema de la progresividad de la paridad, me parece un debate muy importante porque nos plantea la necesidad de pensar por qué progresividad. Si mientras ustedes estaban haciendo sus intervenciones, traté de buscar, encontré una información un poco histórica también para reforzar los planteamientos que estamos haciendo. En las últimas elecciones del 2006, 2011, 2016 y 2020, en promedio, las organizaciones políticas, en su mayoría, no todas, pero en promedio, han postulado a casi 40% de mujeres. En la última elección, 40% de mujeres. En las dos anteriores, 39%, y en la anterior, 38.6%. Entonces, hay mujeres en los partidos políticos, y en la eventualidad que nos faltaran algunos hombres o algunas mujeres, está el margen, la discrecionalidad que tiene la organización política para completar la lista con invitados o invitadas y hacer este balance se dice balance de género para hablar del equilibrio entre hombres y mujeres, y porque es un término que también está en el artículo 191 de nuestra Constitución, y al menos quiero dejar bien en claro que cuando hablamos de cuota de género, en doctrina se ha utilizado este término para precisar que se plantea un porcentaje mínimo de postulación de candidatos hombres y un porcentaje mínimo de postulación de candidatas mujeres. La fórmula teórica inicial era la cuota de promoción de participación política de la mujer, y así empezó a debatirse en el Perú, precisamente como iniciativa de dos congresistas, la congresista Luz Salgado y la congresista Marta Hildebrand, en su oportunidad, que se sumó a otras iniciativas que ya venían discutiéndose. Pero en el debate parlamentario hubo toda la discusión de que si esto favorecía solo a las mujeres, y entonces se planteó que también se estableciera un mínimo de candidaturas masculinas para evitar
que en algún día se diera un escenario en que un partido solo postulara a mujeres, ¿no? Entonces, por eso es que surge el concepto de cuota de género, reitero, que en doctrina es para expresar una participación mínima de mujeres y de varones. Lamentablemente, en la práctica, lo que ha pasado es que este mínimo se ha convertido en un techo. Y no solo ha pasado eso en el Perú, eso ha pasado en todos los países que han venido adoptando la cuota desde más o menos la década de los 90. Y por eso, precisamente por eso, es que la paridad se presenta como una medida para impulsar el logro de la igualdad efectiva en la participación política. Como decía el congresista Guillermo Costa, efectivamente, la presencia de mujeres en política puede dinamizar también otros aspectos para combatir esa discriminación estructural que todavía existe en contra de las mujeres. La prueba está es que desde el momento en que tenemos más mujeres en el Perú, se han venido adoptando normas que antes ni siquiera eran debatidas. La primera ley que en el Perú habla o propone medidas para enfrentar la violencia que se produce al interior de las familias, que no es de hoy día, es una violencia histórica, fue precisamente la iniciativa de una mujer parlamentaria y fue respaldada por todas las mujeres parlamentarias de aquella época, que estamos hablando del año 1993. Cuando no había mujeres no se veía el problema, porque no había quien hiciera la vocería de una realidad que se desconocía. Desde que hay mujeres en el Congreso se han adoptado leyes contra el acoso sexual, contra el hostigamiento sexual laboral, contra la discriminación laboral, porque evidentemente es importantísimo que toda la población se vea reflejada en los espacios parlamentarios. Entonces, sí hace una diferencia la presencia de las mujeres en el Parlamento, y las mujeres que están hoy seguramente lo deben confirmar en el día a día y además en la calidad y el tipo de propuestas que se elaboran. Esto no significa que las mujeres no entran a otros ámbitos. Cada vez entran a más ámbitos porque efectivamente la educación ha sido un elemento dinamizador, y desde el momento en que las mujeres tienen el derecho y acceden a la educación universitaria, se pueden desarrollar en los diferentes ámbitos. Igualmente, hemos recibido otra pregunta, un comentario del congresista Zapana, que dice, por lo menos lo que yo he anotado, nos dice que la paridad, una pregunta, ¿no? Si la paridad buscaría igualdad o estaría planteando privilegios. La paridad es una medida, es como un instrumento que en este momento es necesario precisamente para dinamizar la práctica política partidaria y que se vea, o sea, que no se invisibilice a la militancia femenina. Yo les decía que de acuerdo, y también alguien preguntó, ¿qué nos dice el registro de organizaciones políticas? Al 2016 estaba registrado 47% de mujeres militantes en las organizaciones políticas. O sea, hay mujeres. Si se aprueba la paridad, las organizaciones políticas también se van a dinamizar buscando convocar a más mujeres, evidentemente las que puedan ser sus mejores representantes, para tener mayor oferta electoral. La paridad se plantea para la confección de las listas. ¿Es compatible con los procesos internos? Que también era otra pregunta. Sí, es compatible con los procesos internos. Cuando un partido político, el mecanismo que establece la ley vigente es que cada organización política va a postular un número de mujeres equivalente a un número de hombres en listas alternadas. Y cada militante emite un voto individual y no por lista.
Sin embargo, cuando se llega ya a la presentación de la lista oficial para la postulación en el Congreso, va a tener en cuenta la lista del 50%, ¿no?, de hombres que ocuparon los primeros cargos y la lista del 50% de mujeres que ocuparon los primeros cargos en la votación interna, y lo que va a hacer es alternarla, hacer lo que en doctrina se conoce precisamente con el nombre de la lista cremallera. Organizará, si el que obtuvo mayor votación en toda la organización política fue un hombre, empezará por un hombre y luego la mujer que obtuvo mayor votación, y así sucesivamente. Si la que obtuvo mayor votación fue la mujer, empezará por cabeza de lista la mujer y el segundo lugar el hombre que obtuvo más alta votación, y así sucesivamente. De hecho, existen experiencias en otros países que le están aplicando y están funcionando. Solamente para mencionar algunos que también nos han solicitado. Por ejemplo, los resultados no van a ser 50-50%, porque allí también, y ese es otro de los comentarios que se hacen, dependerá del número de representantes por circunscripción electoral, ¿no? Hay algunos que son números pares, otros son números impares. Por eso, la fórmula paritaria, que fue adoptada por primera vez en el mundo en Francia, plantea una fórmula 50% más menos 1, porque dependerá si el número es un impar o si es número par. Algunos resultados. Por ejemplo, en Costa Rica dio un salto de un 30% ya en resultado de elección a un 45% de mujeres elegidas. Otro ejemplo, Ecuador ellos tenían menos de 20% de representación parlamentaria y pasaron a un 37, casi 38%. En México se ha llegado a un 48% de representación femenina. Yo puedo alcanzar esta información que tengo disponible también a la mesa directiva, como he alcanzado, o a la comisión, perdón, como también he alcanzado la presentación que preparé con motivo de esta conversación. Y ya para también dejar algunas preguntas a mi colega Elena Albites, un par de temas adicionales. Uno, sobre si la aplicación del voto preferencial tiene impacto en la paridad. Definitivamente sí tiene impacto, pero fíjense, históricamente en el Perú el voto preferencial ha sido favorable a la elección de mujeres. ¿Por qué? Porque muchas mujeres que salieron elegidas tuvieron la oportunidad de promocionar sus candidaturas. Entonces, en rigor, si uno aprueba la paridad acompañada de la alternancia, optimiza un resultado equilibrado de hombres y de mujeres. En la eventualidad que se mantuviera el voto preferencial, yo sugeriría considerar medidas complementarias que garanticen la difusión de candidaturas femeninas y, por supuesto, las campañas. Y eso tiene que ver con financiamiento. Pero mi opinión técnica sería combinar paridad y alternancia con eliminación del voto preferencial, porque daría mejores resultados. Igualmente, el congresista Roel Alba nos pregunta si deben tener carácter permanente o temporal, y esto es muy importante también de conversarlo, porque en principio las medidas de acción afirmativa tienen una naturaleza temporal, y allí se ubican precisamente las cuotas de promoción de participación política de la mujer o las cuotas de género, cuando plantean un mínimo de hombres y de mujeres. Sin embargo, la paridad, en los últimos años, la construcción de la figura de la medida de la paridad se plantea como una medida definitiva para lograr el balance, el equilibrio en la participación de hombres y mujeres en política. Los resultados de la aplicación de la paridad en los países que la han adoptado, en América Latina ya son 8, nos indican
que se produce un balance entre un 40 y 60% para los dos lados. En Bolivia un 53% de mujeres, un poco menos de hombres. En Costa Rica 45% de mujeres, 65% de hombres. Entonces lo que ayuda en el resultado es el balance. Lo que ayuda el impacto en la sociedad es mostrar que hombres y mujeres estamos y tenemos las mismas capacidades para liderar nuestros países, para asumir responsabilidad política y también allí mensajes de que hombres y mujeres, así como compartimos en política, también debemos compartir en otros espacios de toma de decisiones públicos, pero también al interior de nuestras familias. Y entran otros conceptos. Yo diría que la aprobación de la paridad es dinamizadora también de otros cambios que se pueden producir en relaciones de igualdad. Cambios en el hogar, cambios en las relaciones humanas, porque vamos a ir viendo que las mujeres, al igual que los hombres, asumen compromiso de liderazgo y de gobierno de nuestro país y ojalá hombres y mujeres lo hagan en las mejores condiciones y con la mejor calidad. ¿Son acciones de discriminación? Yo pienso que definitivamente no es discriminatorio. Estas son medidas promotoras de la igualdad. Se pueden inscribir dentro de lo que los españoles llaman el derecho antidiscriminatorio, ¿no? Más que ser consideradas como discriminatorias. Y finalmente, decirles que efectivamente, la congresista Paredes nos consultaba, ¿no? Si nosotros hemos participado en algún plan estratégico vinculado a la paridad. Miren, al menos en mi caso, desde los inicios de mi formación profesional, he adquirido un compromiso con la igualdad y he tenido la oportunidad de trabajar tanto en ONGs, en el sector público, en el sector privado y en la cooperación internacional y en los últimos años, sobre todo, en el mundo académico, precisamente para ver cómo desde el derecho se puede aportar también en la construcción de sociedades más democráticas e igualitarias. Y con esto cierro porque el último congresista nos decía qué experiencia política partidaria tenemos nosotras. Yo no tengo ninguna experiencia política partidaria, pero soy una profesional del derecho, una ciudadana que he tenido en realidad muchas oportunidades como esta que me dan ustedes como integrantes de la Comisión de la Constitución, de poder hacer oír mi voz y aportar con sustento académico, con data de la realidad, o intentar aportar con sustento académico y data de la realidad la adopción de políticas públicas y ojalá mejores leyes para que la igualdad sea una realidad para todas las personas. No soy una política, nunca he militado en un partido y lo que quiero enfatizar es que no todas las personas tenemos que ser militantes de partido. Ya hay 47% al menos de mujeres que están militando en sus organizaciones políticas y que tienen la expectativa de poder postular a un cargo público. Muchas gracias por su atención y espero haber cubierto gran parte de sus inquietudes. Profesora Bermúdez, con la anuencia del presidente Omar Chejade, mi consulta era respecto no si fueran discriminatorias en sí, las medidas que justamente estamos conversando, sino si estas, por sus efectos, que usted ya lo mencionó, se pueden catalogar como discriminación positiva o también denominadas en la teoría como acciones afirmativas. Era en ese sentido mi pregunta. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Creo que ya la respondí, ¿no? Sí, exacto. Solo quería precisar cuál era el sentido de mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Violeta Bermúdez. Hemos entendido su exposición. Le invitamos a permanecer si considera pertinente, digamos, enganchada en esta enlace virtual para poder escuchar inmediatamente después a la doctora Elena Alvites para que pueda contestar
las preguntas que los señores parlamentarios le hemos formulado. Doctora Alvites, por favor, tiene el uso de la palabra con todo aprecio. Sí, muchísimas gracias. Yo infelizmente tengo que retirarme antes de las 3 porque a las 3 tengo clase y comienzo por allí, ¿no? Diciendo que en efecto yo no tengo una participación política en una vida partidaria, ¿no? Como lo ha mencionado la doctora Bermúdez, pero tengo experiencia en el trabajo en el sector público, en cooperación internacional y ciertamente mi opción en el ámbito público ha sido la docencia. Tengo más de 20 años de docencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú y a partir de allí las reflexiones y la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, particularmente en la enseñanza y en la asesoría a las estudiantes en la Facultad de Derecho. Bien, entonces esa es mi opción de vida y mi opción de participación pública a través de la enseñanza. Bien, luego voy a tratar de ir muy rápidamente, ¿no? Si el financiamiento público debe ser empleado para capacitar en materia de igualdad, yo creo que sí, pero la construcción de la igualdad es un asunto de militantes hombres y mujeres y por ende la corresponsabilizar a ambos en capacitación, como lo ha señalado la doctora Bermúdez, es lo que corresponde. Bien, no es solamente orientada a las mujeres, sino a hombres y a mujeres, porque tanto unos como los otros, como ellas y ellos, tienen la posibilidad de acceder a cargos públicos de elección popular y ayudar a la construcción de la igualdad de oportunidades. Bien, no quiero centrar en la idea que la exposición y las respuestas que doy están referidas a la paridad y la alternancia como mecanismo para generar un escenario de elección, no orientar un posible resultado, y en esa medida no significa que se deje de lado la votación de las personas o los militantes, sino que eventualmente se les da un escenario para el ejercicio del derecho al voto, tanto a nivel interno como a nivel internacional. La paridad y alternancia son medidas que se destinan a la oferta de candidaturas, ¿bien? Con la finalidad, con el objetivo de que a través del voto se haga posible la igualdad de oportunidades. De allí que la paridad y la alternancia no deban ser las únicas medidas que se adopten por parte del Estado en su rol de garante de los derechos fundamentales y promotor de su ejercicio, sino que deban ser complementadas con medidas sin duda educativas, con medidas económicas, por ejemplo, de promoción de la libre iniciativa y de las mujeres, ¿no? Con medidas, además de laborales, vinculadas a generar igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, entre otros. Es decir, la construcción de la igualdad, en el caso de la paridad y la alternancia, están referidas al escenario de participación política, sufragio pasivo, es decir, para acceso a cargos de elección popular. Bien, ¿eso construye la igualdad en todo el escenario peruano? No. Corresponde también adoptar medidas que complementen y refuercen el ámbito educativo, económico, laboral. Bien, y tener en cuenta que las normas de paridad y alternancia y las otras que se deben adoptar se construyen o se aplican en un escenario de desigualdad estructural, donde precondiciones de culturales, creencias, etcétera, han fijado a la mujer o han puesto a la mujer en una situación de desigualdad. Bien, si no entendemos que estas medidas se aplican en un escenario de desigualdad estructural y que lo que buscan es remontar y acelerar la desigualdad existente, ¿no? Entonces la legislación no va a ser efectiva. Y de allí yo estoy yendo muy rápido porque suscribiría mucho de las palabras de la doctora Bermúdez y debo de retirarme casi en 5 minutos, ¿no? ¿Qué aporta la legislación? Pues aporta visibilizar la problemática de la mujer que se hace a través de las congresistas o representantes electas. Si la legislación tiene como consecuencia llevar a más mujeres a los cargos de elección popular, a los espacios donde se toman las decisiones, esas mujeres, ¿no? Porque su historia de vida,
¿no? Las lleva a ello, ¿no? Porque viven en esta sociedad peruana que es una sociedad desigual, van a poner en la agenda pública la problemática que enfrenta la mujer. Bien, y ello va a suponer básicamente legislación vinculada a otros ámbitos de la vida donde se verifica la desigualdad. Emprendedurismo, libre iniciativa, igualdad en el empleo, igualdad en la educación, currículos que eventualmente vean la desigualdad entre hombres y mujeres, entre otros aspectos, ¿no? Y también va a tener un efecto simbólico, que es poner a las mujeres frente a las nuevas generaciones en cargos de elección, en cargos de representación, para que sea natural y normal para las nuevas generaciones que hombres y mujeres participan en condiciones de igualdad en escenarios de decisión. Había más preguntas en relación a si se altera o se rompen los derechos de los militantes. Los derechos de los militantes y las militantes se ejercen en el marco de la Constitución y no hay derechos absolutos. Bien, tienen que regularse para permitir la realización de otros derechos. Y eso debería hacerse de manera general, no necesariamente progresivamente en el caso de la igualdad y no discriminación, y no necesariamente en el caso de aplicar las medidas de paridad y alternancia. En esa medida no son un privilegio. La paridad y alternancia son una exigencia del principio de igualdad y no discriminación. Y como señalaba la profesora Bermúdez, ¿no? Las cuotas han sido las principales medidas de acción afirmativa empleadas por los estados para promover la igualdad en el ejercicio de la representación de hombres y mujeres. No obstante, la paridad, digamos, es la medida que se ajusta más al principio democrático, donde la representación de la población está compuesta más o menos en un 50% de mujeres y en un 50% de varones. ¿Bien? Y por eso es que se defiende, no solo desde el punto de vista del principio de igualdad y no discriminación, sino desde el punto de vista del principio democrático. Es lo que corresponde, y en esa medida, ¿no?, es eventualmente una medida de acción afirmativa final, o si se quiere una respuesta adecuada al principio democrático. Creo que en los casos de cómo regular la alternancia y la paridad en el escenario subnacional, es decir, a nivel municipal y local, creo que son reglas que debe ir definiendo el Jurado Nacional de Elecciones en función al número de de cupos que se dé basado en la población electoral. Y creo que como regla general, ¿no?, en aquellos espacios en que haya, o sea, es decir, no debería haber un escenario de un solo o una sola representante, ¿no?, para que por lo menos haya un hombre y una mujer, ¿no? Y en aquellos escenarios de impares, uno debe ser mujer o uno debe ser hombre. Y en aquellos escenarios pares, establecer que la mitad y mitad, para que haya paridad. Bien, creo que he tratado de responder en forma general, porque como les digo, estoy contra el tiempo justo para ingresar al aula, ¿no? Yo creo que, y solo responder a un comentario sobre mis proyecciones como docente y eventualmente la afirmación de la necesidad de la igualdad en todos los ámbitos, desde la universidad buscamos construir también políticas de igualdad. Eso significa que somos conscientes que en la universidad somos menos mujeres que hombres y que tenemos las mismas capacidades mujeres y hombres, pero hay razones de la realidad que tienen que ver con, por ejemplo, la maternidad, las labores de cuidado, que llevan a las mujeres a postergar, incluso en el ámbito académico, su proyección. Bien, entonces por eso en la universidad también para las docentes se buscan medidas de acción afirmativa o políticas de igualdad en ese sentido, ¿no? Porque construimos sobre la base de la desigualdad estructural. Y también adoptamos eventualmente posiciones críticas o posiciones a favor de determinadas interpretaciones constitucionales que luego han sido validadas
por el Tribunal Constitucional, que es el órgano de control de la constitucionalidad que se encuentra reconocido así en el texto constitucional. Bien, entonces esto dentro de un ejercicio democrático de la práctica docente. Y finalmente afirmar que el concepto, la categoría género, es un concepto que está en la Constitución. Ya lo ha dicho la profesora Bermúdez, ¿no? Es un contexto que está presente en el artículo 191 de la Constitución, que reclama de parte del legislador la necesidad de garantizar la representación de mujeres y hombres en los espacios de representación subnacional. Creo que ustedes como representantes nuestros tienen una responsabilidad muy importante en esta oportunidad de discutir los 6 proyectos de ley y de colaborar con lo que toca la legislación, ¿no? Con el papel que toca la legislación en la necesidad de ir transformando nuestra realidad de país desigual en un país más, una sociedad que refleje más los mandatos de la Constitución, que se orientan a generar igualdad de oportunidades y equidad entre hombres y mujeres. Muchas gracias, congresistas, muchas gracias, señor presidente. Yo infelizmente tengo que dejarlos en este momento porque tareas, precisamente mis obligaciones docentes, me reclaman. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Alvites, como la doctora Bermúdez. Antes que se retire la doctora Alvites, creo que quedó flotando una pregunta que no me fue respondida, ¿no? Si no la paridad, pero sí la alternancia de género vulnera el principio de meritocracia en los partidos políticos. Brevemente, porque yo sé que tienen que acudir a sus cátedras universitarias. Es una pregunta de reflexión alta, nada más. Sí, claro que sí. Por ir rápido, básicamente, ¿no? Pero hay que recordar que para acceder a ser representante, los requisitos son ser peruana, ser peruano de nacimiento, ¿no? Y eventualmente tener vocación de servicio, que no esté explícito en la Constitución, pero tiene que ser así, tener edad y ser peruana o peruana de nacimiento, ¿no? Esos son los requisitos, con lo cual es en la representación nacional donde se concreta el principio democrático. Bien, con lo cual cualquier peruano o peruana con la edad, ¿no? Y con esa necesidad de servicio que debe darse en todo funcionario o funcionaria pública, debe acceder. Bien, no hay un mérito, o sea, es decir, el mérito es ser peruano o peruana y tener cierta edad. Bien, entonces establecer que haya un hombre y una mujer, la alternancia, lo que quiere es afirmar que el resultado del proceso electoral permita que tanto las mujeres como los hombres que tienen vocación de servicio democrático accedan en igualdad de oportunidades. Bien, entonces no es una medida que va en contra de los partidos políticos. Creo que la medida plantea un escenario en la que siempre debieron actuar los partidos políticos conforme a la Constitución. Si me lo permite, señor presidente, para complementar. Adelante, doctora. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Elena, gracias. Sí, señor presidente. Bien, 2 de la tarde con 38 minutos. Veíamos